Con otro decreto, el gobierno mexicano derogó el de diciembre de 2020 que prohibía la importación de maíz transgénico a partir de 2024, que desató el reclamo de productores estadounidenses que tienen en México a su mayor cliente para las exportaciones de este producto. Este 14 de febrero vencía la fecha dada por Estados Unidos para presentar evidencia científica que respalde la prohibición a la importación de ese maíz transgénico. No entregó esa evidencia el gobierno mexicano, pero sí ratificó la restricción a la entrada de maíz transgénico para consumo humano. La prohibición al maíz transgénico amarillo para forraje y consumo industrial dependerá de que exista suficiencia en el abasto, dice el gobierno. Para ello habrá mesas con el sector privado nacional e internacional para también lograr una transición e investigaciones científicas, dijo, para determinar posibles impactos a la salud. Y queremos enfocarnos en este tema del maíz. Y yo le agradezco a Antonio Turrent, él es miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores, que nos acompañe esta tarde. Primera pregunta, ¿por qué es tan importante para esta administración regular ese uso y consumo de maíz transgénico? Bienvenido. Porque México es el centro de origen del maíz. Hace 6,000 años había solamente un pasto que se llama teosinte y ese fue domesticado y condujo a todo el desarrollo cultural, que ya cuando la conquista ya había maíz moderno en México, en todo el país. Por eso es que es tan importante. ¿Qué acciones se deben implementar en su opinión? Adelante. Yo quería decir que sí, desde el punto de vista del uso como alimento humano directo, ya sabemos de que causa un daño crónico subclínico, como el tabaco. Uno puede fumarse un cigarro y con eso no pasa nada. Puede comerse una tortilla de maíz transgénico y no pasa nada. No hay síntomas ni nada. No es un daño agudo. En cambio, si uno fuma durante 60 años, ya todos sabemos lo que pasa. Lo mismo con el maíz transgénico, y eso porque es un daño crónico subclínico. No da síntomas en un principio, hasta que es el momento. Y hay investigaciones que así lo demuestran. Y no queremos que esto ocurra en México. Porque, imagínense, claro, Adelante. Perdón, tenemos un problema de lo que es el retraso en esta comunicación, así que va a parecer que le estoy interrumpiendo, pero en vista de lo que me está diciendo, preguntarle si hay ya estos estudios, por qué México y el gobierno mexicano no solo cumple con ese requisito que está pidiendo Estados Unidos, sino que también le cumple a los mexicanos y con absoluta transparencia. Explica lo que usted nos está explicando. Mire, usted sabe, si el cliente pide algo, el que suministra debería de cumplir con lo que pide el cliente. No puede el que suministra, no puede imponer lo que él tiene. En Estados Unidos, la tecnología de maíz transgénico, pues ya sabemos lo importantísimo que es. Y también el glifosato, porque van asociados. Pero nosotros no queremos alimentarnos con maíz transgénico. Ni quisiéramos que nuestro ganado se alimentara con maíz transgénico, pero tenemos la dificultad en este momento de que tenemos que importar una parte de lo que consumimos, incluyendo a el uso pecuario. Entonces, ¿necesita México adaptarse a esta realidad? Tiene que seguir importando algo de ese maíz, pero a la vez tiene que desarrollar un programa muy sólido para producir todo el maíz que requiere México. Tenemos estudios que nos muestran, yo he participado directamente en él, de que México tiene un potencial de producir 57 a 60 millones de toneladas de maíz en el país. Y en la actualidad su demanda es del orden de 40 millones, produce 27 y la diferencia se importa.
Entonces, México tiene la capacidad para ser autosuficiente y esto es algo que el país va a desarrollar, porque es lo que le conviene a los intereses de la nación. Dicho lo cual, Antonio, preguntarle, este decreto del presidente López Obrador, el que se ha derogado, data de finales de diciembre de 2020. Es un hecho que más del 90% del maíz estadounidense es transgénico. ¿Qué ha pasado desde ese decreto hasta el día de hoy que no se produce la evidencia científica públicamente para la sociedad mexicana? Ya no hablemos de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, la estrategia específica que debe conocer los mexicanos, que nos hable de esa transición de la que usted habla. Sí. México no ha desarrollado esa prueba y ese es un error que hemos cometido los científicos mexicanos, dándonos cuenta de lo podríamos predecir esto que hay ahorita desde hace 10 años, pero no lo hicimos, pero hay evidencias de otras partes del mundo de que el maíz transgénico, específicamente el que también es resistente al glifosato, es un maíz que mata. Cuando en un experimento que se hizo en Francia, durante los 2 años de vida de las ratas, resulta que los primeros 40 o 60 días o 90 días no había daño alguno, no había algo detectable, pero las ratas comenzaron a morir, los machos antes que las hembras. Esto es algo que se conoce en el mundo. Yo creo que nosotros los mexicanos debemos repetir ese tipo de estudios. Y creo que lo estamos haciendo. Por supuesto. Ya. Ahora, para cerrar, es interesante que dice usted eso porque entonces debemos asumir que lo que está haciendo el gobierno estadounidense con su población es una terrible situación, por un lado, y por otro, me parece muy bien, el maíz para las tortillas pues no es transgénico, pero lo que comen las vacas y la carne que después nosotros consumimos, pues tiene esos insumos transgénicos. Quizá aquí el tema es un poco la lógica detrás de todas estas acciones, porque no parece haber una línea recta en esa coherencia. Para cerrar, ¿qué comentario tiene en breve? En Estados Unidos, el maíz no es un alimento básico. Ahí el trigo es el alimento central y no hay trigos transgénicos en Estados Unidos. Porque razones de exportación y por las razones que sean, pero ahí hay muy poco trigo transgénico, que es el equivalente al maíz de México. Aquí no queremos que se repita ese problema y los mexicanos consumimos alrededor de 200 kilos de maíz per cápita, pero directamente como grano. No vamos a hacer cornflakes o hacer otros, sino que lo consumimos directamente en forma de tortilla. De tal manera que el riesgo que hay lo recibimos directamente en el hígado y en los riñones de los mexicanos que comemos. Y imagínese usted los niños en crecimiento hasta los adultos. No, claro. Por supuesto, no, bajo esa lógica no podríamos estar nadie aquí más en acuerdo con usted, Antonio. Se me ha acabado el tiempo de la televisión, es ingrato este tiempo, pero le pedimos que regrese pronto para ampliar en este tema, porque este tema no se va. Ese tema se queda a la luz de lo que está sucediendo en este momento. Gracias, Antonio Turrent. Con mucho gusto, y es un placer haber podido hablar a través de este programa. Igualmente.